Bienvenido a 3 ejemplos de conversión de volumen utilizando unidades métricas. En un video anterior, utilizamos la tabla a continuación para determinar cuántos lugares mover el punto decimal a la izquierda o derecha para realizar conversiones en el sistema métrico. En este video, mostraremos cómo usar fracciones unitarias para realizar conversiones en el sistema métrico. Mirando la tabla provista, observe cómo la unidad de medida básica es el litro, pero la unidad de medida más pequeña sería el mililitro, que es igual a 1.000 de un litro, y la unidad más grande sería el kilolitro, que equivale a 1000 litros. Entonces, para nuestro primer ejemplo, queremos convertir 75 mililitros a litros. Mirando la tabla, queremos convertir mililitros a litros. Observe cómo un mililitro es igual a 1.000 de un litro. Así que usaremos esto para formar nuestra fracción unitaria. Entonces escribiremos 75 mililitros como fracción. Eso sería 75 mililitros sobre 1. Ahora vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria para convertir mililitros a litros. Entonces, para que esto funcione, queremos que los mililitros se simplifiquen, por lo que los mililitros deben estar en el denominador y litros deben estar en el numerador, y ahora usaremos nuestra conversión donde sabemos que un mililitro es igual a 0.001 litros. Observe cómo se simplifican las unidades de mililitros, por lo que este producto convertirá 75 mililitros a litros. Entonces tenemos 75 veces 0.001. Entonces tenemos 0.075 litros. Observe cómo podríamos haber movido el punto decimal a la izquierda 3 veces. A continuación, queremos convertir 0.25 kilolitros a litros. Volviendo a nuestra mesa, observe que un kilolitro es igual a 1000 litros. Entonces comenzaremos con 0.25 kilolitros sobre 1. Y multiplíquelo por nuestra fracción unitaria donde debemos tener kilolitros en el denominador y litros en el numerador, y nuevamente, la conversión es un kilolitro, es igual a 1000 litros. Tenga en cuenta que los kilolitros se simplifican, dejándonos con litros. Entonces tenemos 0.25 veces 1000. Observe cómo podríamos mover el punto decimal a la derecha 3 veces para obtener 250. Entonces tenemos 250 litros. Ahora, para este último ejemplo, observe cómo los litros no son parte de la conversión. Queremos escribir 2.5 centilitros como decilitros. Nuevamente, queremos convertir los centilitros en decilitros, y observar cómo vamos de unidades más pequeñas a unidades más grandes, por lo que el valor debería ser menor en decilitros. También reconozca que un centilitro es igual a 1/100 de litro. Y un decilitro es igual a 1/10 de un litro. Entonces podríamos realizar dos conversiones aquí, pero con suerte podemos reconocer que un decilitro sería 10 veces más grande que un centilitro, y por lo tanto, un centilitro sería igual a 1/10 de un decilitro, o podríamos decir que se necesitan 10 centilitros para igualar un decilitro. Avancemos y realicemos esta conversión en un solo paso. Tenemos 0.25 centilitros. Más de una. Multiplíquelo por una fracción unitaria donde sepamos que los centilitros deben estar en el denominador, y tendremos decilitros en el numerador. Podemos usar cualquier conversión. Avancemos y usemos este primero, donde tenemos un centilitro es igual a 1/10 de un decilitro. Observe cómo se simplifican los centilitros, por lo que este producto nos dará nuestra conversión. 0.25 veces 1/10 será lo mismo.
como mover el punto decimal a la izquierda un lugar, o 0.025. Bien, eso lo hará para estos tres ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.